Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin llora desconsoladamente al ver la nueva película de Hande Erçel y lo que ocurrió después ha dejado a todos sin palabras. ¿Fue solo emoción o celos por Bararduk? En una noche que prometía ser tranquila y profesional, el destino decidió escribir un nuevo capítulo en la historia sentimental de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todo comenzó con el esperado estreno del nuevo largometraje protagonizado por Hande junto a Bararduk, una cinta de corte romántico que ha capturado la atención del público y la crítica. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue el desarrollo de la película, sino la reacción de Kerem al verla. Según testigos presentes en la proyección privada organizada para amigos cercanos e invitados especiales, Kerem llegó solo, con semblante sereno y una sonrisa diplomática. Pero a medida que avanzaban las escenas de fuerte carga emocional entre Hande y Bar, algo en él comenzó a cambiar. Se le notaba tenso, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos estaban vidriosos desde el segundo acto, declaró una persona que prefirió mantenerse en el anonimato. Lo más comentado ocurrió durante una escena clave del filme, en la que los personajes de Hande y Bar se confiesan su amor frente a un lago iluminado por la luna. Fue entonces cuando Kerem, visiblemente afectado, abandonó momentáneamente la sala. Minutos después, regresó con los ojos enrojecidos, acompañado por su representante. Una fuente cercana al actor reveló, no pudo evitarlo. Esa escena le tocó algo muy profundo. Dijo que era como ver un recuerdo que nunca fue filmado, pero que existió en su corazón. Al final de la proyección, cuando los actores subieron al escenario para agradecer al público, Hande no pudo ocultar la sorpresa al ver a Kerem en primera fila. Él aplaudió de pie, pero su mirada, dicen los presentes, transmitía una mezcla de orgullo, nostalgia y dolor. Al salir, fue abordado por la prensa, y ante la pregunta directa de un reportero, respondió con sinceridad. Fue una película hermosa. Hande estuvo increíble. Solo, algunas emociones son difíciles de contener cuando vienen del alma. Lo que muchos no esperaban era que la noche no terminaría ahí. Horas después, se filtró un video grabado discretamente en la salida del cine, donde se ve a Kerem hablando con Hande en un rincón apartado. Aunque no se escucha claramente lo que dicen, los gestos de ambos revelan una conversación cargada de emoción. En un momento, ella le toma la mano y él asiente con una leve sonrisa. Tú sabes lo que siento, y lo que sentí desde siempre, habría dicho Kerem según un testigo que asegura haberlos escuchado brevemente antes de retirarse. Hande, visiblemente conmovida, respondió, no es fácil para ninguno de los dos. Pero yo tampoco olvido. Otro punto que no pasó desapercibido fue la química evidente entre Hande y Bar durante la película. Muchos se preguntan si lo que Kerem sintió fue más allá de la nostalgia. No se trata solo de emociones del pasado, sino de los celos del presente, opinó una fuente del entorno artístico. Y como si la tensión no hubiera sido suficiente, las redes sociales comenzaron a arder apenas unas horas después del estreno. Cientos de usuarios compartieron imágenes del evento, haciendo zoom en el rostro de Kerem mientras observaba cada escena. Algunos incluso llegaron a comparar sus reacciones con momentos pasados de su relación con Hande. Un comentario viral decía, Kerem no estaba viendo una película, estaba viendo su historia desde otro universo. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre la naturaleza actual del vínculo entre Hande y Bar. Ambos han sido fotografiados juntos durante el rodaje y aunque han mantenido un perfil bajo, sus miradas y sonrisas en entrevistas han encendido los rumores. En una reciente aparición televisiva, cuando se le preguntó si había algo entre ellos, Bar simplemente respondió con una sonrisa y un enigmático, nos entendemos muy bien. Esta declaración no pasó desapercibida para Kerem, quien, según allegados, habría comentado en privado, lo importante no es lo que muestran frente a la cámara, sino lo que intentan ocultar cuando no la tienen enfrente. Pese a los comentarios, Kerem decidió mantener una postura respetuosa. Sin embargo,
Lo que ocurrió al día siguiente terminó por confirmar que las emociones seguían a flor de piel. Un periodista del portal Mirada Íntima reportó que Ande visitó a Kerem en su casa durante la tarde, permaneciendo allí por más de 2 horas. Ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto, pero los vecinos afirmaron haberlos visto caminando por el jardín, hablando en voz baja. Fue una charla larga. No hubo gritos ni discusiones, pero sí silencios largos. De esos que solo ocurren cuando las palabras ya no alcanzan, dijo una fuente cercana al círculo íntimo de Kerem. A los pocos días, en un evento benéfico en el que participaba Kerem como embajador de una fundación infantil, volvió a surgir el tema. Esta vez, un niño le preguntó ingenuamente si estaba enamorado. Entre risas nerviosas, Kerem contestó, a veces uno ama en silencio, y ese amor puede ser el más fuerte de todos. La frase fue replicada por numerosos medios, y muchos la interpretaron como una confesión encubierta. Por su parte, Ande publicó en sus redes una imagen de un atardecer con la frase, lo verdadero no siempre necesita ser dicho. Se siente. Esto fue suficiente para que los fans de la pareja comenzaran a hablar de una posible reconciliación emocional, aunque no pública. El rodaje de la película con Bar continúa promocionándose con éxito, y la química entre los protagonistas ha sido uno de los pilares del marketing. Sin embargo, ahora cada aparición pública de Ande es analizada con lupa. ¿Se está dejando llevar por una nueva historia o sigue atrapada en la anterior? Los expertos en el mundo del espectáculo coinciden en algo: la conexión entre Ande y Kerem nunca se rompió del todo. Ellos tienen una historia intensa, marcada por silencios, miradas y momentos que no se ven pero se intuyen. Incluso si el amor cambió de forma, no ha desaparecido, explicó una periodista especializada. En medio de todo este torbellino emocional, Bar Arduk ha preferido mantenerse al margen de la polémica. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron si creía que su cercanía con Ande podría generar incomodidad, respondió con serenidad, soy un actor. Si hay química, es porque ambos somos profesionales. Lo personal queda fuera del set. Aún así, la audiencia no deja de notar cómo la realidad y la ficción parecen entrelazarse en esta historia. El triángulo emocional entre Kerem, Ande y Bar se ha convertido en el tema central de miles de comentarios, teorías de fans y especulaciones que crecen con cada gesto, cada publicación, cada entrevista. Y mientras los protagonistas evitan dar declaraciones contundentes, la tensión continúa. ¿Estará Ande dispuesta a revivir lo que una vez tuvo con Kerem? ¿O su corazón se está inclinando hacia una nueva dirección junto a Bar? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que, detrás de las luces del cine y los flashes de las alfombras rojas, hay corazones que laten con intensidad, heridas que aún no cicatrizan y sentimientos que se niegan a desaparecer. Porque en el mundo del espectáculo, el amor verdadero, aunque silenciado, siempre encuentra una forma de hacerse escuchar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem aún ama a Ande? ¿Bar podría ser un nuevo obstáculo en esta historia sin final? Déjenme sus comentarios, quiero leer todas sus teorías y emociones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que aún tiene mucho por revelar.